Gloria a Dios, hermanos, saludos, bendiciones, que poder estar aquí con todos ustedes. Reciban siempre, pues, bendiciones de parte de nuestra persona y nos gustaría, como tenemos por costumbre, ¿verdad?, que aprovechemos el tiempo y oremos juntos. Si está con sus seres queridos, con su familia, le pedimos que se una con ellos, ¿verdad?, que es lo más importante, que juntos estemos delante de la presencia del Señor. Le pido para que se una con nosotros en oración y le pidamos al Señor Jesús en este momento. Señor Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia. Te pedimos que tengas misericordia, Jesús. Que tú limpies, que tú laves, que tú purifiques nuestras vidas, Señor Jesús. Si en algo te ofendimos, si en algo fallamos, Señor, en este día, Señor, nos sinceramos delante de tu presencia. Y te pedimos, oh Dios, que tú en este día puedas visitar nuestras vidas, nuestras personas, nuestros seres queridos, Señor, en sus hogares, a todas las personas que nos sintonizan semana tras semana, Señor, que tu presencia pueda descender en esos hogares, en esos corazones, llevando paz, llevando salvación, llevando sanidad, liberación, Jesús, a sus almas. En el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia, Padre, pueda inundar todos sus hogares en este día, trayendo reflexión, llevando vida a sus corazones, Padre. En este día te lo pedimos. Esa es nuestra oración, Jesús, que las personas puedan llegar al conocimiento de la luz del Evangelio en este día, Padre. Si hay cualquier duda, si hay cualquier distracción, que en este momento sea removida por el poder de la sangre de Cristo Jesús, por el poder del sacrificio en la cruz del Calvario, por el poder del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, te lo pedimos en este momento, que tú visites los hogares, sobre todo que rompa las cadenas de incredulidad, que tú rompas, Señor Jesús, toda duda, toda, toda, todo razonamiento que se puede infiltrar, que se pueda entrometer en este día, Jesús. Todo pensamiento erróneo de religión, de sectarismo, Señor, que es en el nombre de Jesús, que sea desalojado, que sea quitado de los corazones, de las mentes. Todo espíritu de error, le ordenamos que se aparte, que se vaya, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, que tu presencia, que tu Santo Espíritu se mueva en este día, y atamos y ligamos todo espíritu de maldición, todo espíritu de religión, todo espíritu satánico que se quiere infiltrar, Señor, que se quiera entrometer dentro de tu obra, dentro de los hogares en los cuales este mensaje está llegando, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos en este día, Padre, que este mensaje, Señor, pueda llevar libertad, pueda llevar vida a las familias, a los hogares, que pueda llevar restauración a los matrimonios, salvación a las personas, Señor Jesús, en este día, la reconciliación familiar, que pueda llegar a los corazones, Padre. En tu nombre te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, Hijo, y te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, en este día. Gracias, Señor Jesús. Amados hermanos, pues les damos la gracia, la bienvenida a todos que nos estén una vez más con nosotros, escuchando el mensaje de salvación. En este día le titulamos a este mensaje el agua de vida. Y vamos a ir al texto de introducción para que se familiarice con la palabra, con el texto en el cual queremos introducir en este día. Ahí se lo llevamos a su vista, a memoria, para que usted lo escudriñe mientras usted lo busca. Vamos a estar viendo en este día el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan, versículos 37 al 38. Les doy un segundito para que lo encuentre. Ahí está en pantalla, amigo y hermano, para que usted en este día lo pueda leer con nosotros. Es bonito y es hermoso que usted escudriñe la palabra del Señor, para que usted se vaya llevándolo a su corazón, para que la palabra pueda hacer la función que es necesario que haga en su vida. Pero la palabra Juan 7:37 dice la bendita palabra de Dios: el último día de la fiesta era la más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí, y el que crea en mí, que beba. Como dice la Escritura, de su interior, de aquel, correrán ríos de agua viva.
Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Fíjese la respuesta. Y el Espíritu, y el Espíritu todavía no estaba, no es porque el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero una vez más se lo leo, 37, 38, Juan 7, 37, dice la bendita escritura. El último día de la fiesta era la más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguno tiene sed, que venga a mí, y el que crea en mí, que beba. Como dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creían en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero quiero que entienda, amigo, que Jesús se encontraba ahí en el templo, pero estaban celebrando la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos o el Sukkot que le llaman en el hebreo, y esto lo que era una fiesta donde se le daba el agradecimiento a Dios por la provisión, por la protección de vida. Fíjese, era algo que fue impuesto por Dios para el pueblo. Se le daba el agradecimiento por la provisión, sobre todo por el agradecimiento y alegría entre el pueblo por lo espiritual, por el cuidado de Dios y salvación. Fíjese, en lo que el pueblo estuvo en el desierto, fíjese, celebraban la provisión, la protección de Dios. Y Jesús estaba en el templo y él estaba predicando, fíjese, compartiendo el evangelio. Y Jesús pronunció esas palabras, como dice, con voz fuerte. Y ahí se lo pongo una vez más para que usted lo lea conmigo. El último día de la fiesta, como les estaba compartiendo, la más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que crea en mí, que beba. Como dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Yo quiero que usted entienda que muchas de las personas que estaban ahí habían creído en Jesús, pero por miedo a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, no decían nada, fíjese. Pero muchas de las personas que se encontraban ahí habían creído en Jesús, pero no tenían miedo en pues darse a conocer, fíjese, delante de la religión, porque les tenían miedo, fíjese. Pero fíjese, yo les hago la pregunta, fíjese que el cuerpo humano está compuesto del 60-70% de agua, fíjese, si no sabía eso. Pero el hombre está compuesto por agua. Necesitamos el agua para estar sanos, es bien importante. Yo no sé si usted lo sabía, pero aquí tenemos unos datos, como le digo, el cuerpo humano está del 60 al 70% compuesto por agua. El agua se necesita como para la sangre, para los músculos, a unos huesos, el cerebro necesita el agua. Es algo bien vital para la supervivencia del ser humano. Y los datos dan que una persona puede mantenerse tal vez vivo por una semana sin tomar agua. Y claro que siempre van a afectar la situación en la que la persona se encuentre. Tal vez está en un desierto, no se ha mantenido, físicamente no está muy bien. Claro, los días pues van a variar, pero el aproximado está que una persona puede vivir sin agua no más de una semana, fíjese. Y claro, pues todo depende de la salud de la persona y en el lugar donde se encuentre, la situación en la que esta persona esté padeciendo. Pero se va a conocer que lo que el ser humano puede estar sin agua es una semana, fíjese, 5 días, porque es algo bien vital para el ser humano. Es algo que es necesario, el agua. Y es como el agua por los nutrientes, el oxígeno para las células, pues se va en la sangre a través, por el agua es necesario, fíjese, para la supervivencia del ser humano. ¿Y por qué Jesús en este momento, por qué dijo estas palabras? Fíjese, para que lo analice usted ahí en su corazón, El último día de la fiesta, fíjese, estaba el agradecimiento a Dios por la protección divina, por el agradecimiento por las cosechas de frutos de la tierra,
¿por qué Jesús dio estas palabras? Fíjese, el 37, el último día de la fiesta, y es la más importante, fíjese, porque es el día que todos le estaban dando gracias a Dios. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguno tiene sed, venga, que venga a mí. ¿Cómo, usted cree que las personas tenían sed física? ¿A qué sed se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué sed se estaba refiriendo Jesús? El que tenga sed de mí, que venga a mí. Pero ahí está, fíjese. Y el que crea en mí, que beba. Fíjese, dos cosas diferentes. Como dice la escritura, de su interior, de aquel, correrán ríos de agua viva. Pero se lo repito otra vez, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que crea en mí, que beba. ¿A qué se refería Jesús? ¿Usted cree que las personas tenían sed? A lo mejor estaban pensando, tal vez nos va a dar agua de beber. Él se estaba refiriendo a la sed del alma. A la sed del alma. Como le digo, el ser humano puede sobrevivir no más de una semana. Eso está comprobado. Y claro, todo también va a variar. Si esa persona fue una persona que comió saludable, se mantenió también en el lugar. Si está en el desierto, pues las probabilidades de que esta persona sobreviva tal vez sea menos. Pero el agua es bien esencial para el ser humano, para el cuerpo, mucho más para el alma. Necesitamos el agua de Dios, el agua del Espíritu. Como le digo, Jesús con voz fuerte dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que crea en mí, fíjese, dos cosas diferentes. Si alguno tiene sed, que venga. ¿A qué sed se estaba refiriendo Jesús? El hombre tiene sed en el alma y buscan saciarla en el mundo, en los placeres del mundo, fíjese, en los deleites del mundo. Y lo más tremendo que las personas no pueden darse cuenta, fíjese, de la necesidad que hay dentro de ellos, del vacío que hay en su alma, la necesidad de beber del agua de la vida o de recibir del agua de Dios. Solo el Espíritu te puede saciar, amigo que me está escuchando. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Como le digo, él estaba en el templo predicando. Y con voz alta y voz fuerte, digo, si alguno tiene sed, que venga. Y el que quiera en mí, que beba esta agua. Fíjese cómo le digo, cómo dice, ahí se los pongo, Si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que quiera en mí, que beba. Como dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. ¿Pero a qué se refería Jesús? Fíjate, ahí está la respuesta en el 39. Con esto Jesús quiere decir que los que creían en él recibirían el Espíritu de Dios. Los que creían en él iban a recibir el Espíritu de Dios, fíjese. Como yo les digo, mientras tú no entiendas, querido amigo, que es necesario no nomás el creer, pero recibir el Espíritu de Dios para que vivifique tu vida, para que te dé vida, para que puedas ver lo que es el mundo espiritual, para que puedas conocer tú a Cristo Jesús. Venga a mí, fíjese, el que cree a mí, que venga a mí. Porque muchos dicen, yo creo, ya soy salvo. Pero se han llevado una respuesta, fíjese, una sorpresa más bien dicho. Fíjese, el pueblo de Israel, de la mayoría no se agradó a Dios, por eso quedaron postrados en el desierto. ¿Eran salvos? Eran salvos, porque salieron de Egipto, la figura, salieron del mundo. ¿Quién los salvó? Moisés, figura de Cristo, salieron, eran salvos. Pero de la mayoría no se agradó Dios, por eso quedaron postrados en el desierto. Habían creído. Pero ¿qué aconteció en el desierto, amigos? En la trayectoria de sus vidas. Algo que es figura del alma, del recorrido del creyente. Fíjese. Ahí está Simón el mago. Dice que había creído. Creyó en Jesús. Pero no se había arrepentido. Fíjese, hay dos cosas diferentes. Son dos actos que uno tiene que hacer como hijo de Dios. No solamente el creer, sino que tiene que haber un arrepentimiento y conversión. Por eso Jesús dice, venga a mí.
vengan a mí. Fíjese, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que crea en mí, que beba. Fíjese las dos respuestas o las dos preguntas que le hace Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús podía ver, amigos, la necesidad en el alma de las personas. Estaban ahí agradeciéndole a Dios por la provisión, por los frutos de la tierra, por la bendición. Pero podía ver que había una gran necesidad. ¿Por qué? Porque la religión no la había suplido en ese tiempo. La religión no podía suplir lo que es espiritual, amigos. Quiero que entienda. Muchas de las personas que estaban ahí habían creído en Jesús, pero por miedo no lo confesaban, no lo declararon, no se querían dejar ver, porque le temían a los fariseos de la religión. Y muchas personas hoy en día temen, del qué dirán, que es aleluya, que eres creyente, que lavaron el cerebro, que eres loco. Muchas personas tienen miedo a confesar su fe delante de las personas por miedos, por temores. ¿A qué van a decir? Que lo van a señalar. Fíjese, que van a decir esto, que van a decir el otro. Pero Jesús puede ver la necesidad del pueblo, de la gente. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Perdón, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que crea, que beba del agua, que reciba el Espíritu de Dios. Y usted dirá, pues, usted siempre predica, ¿no? Predica lo mismo. A mí me van a predicar salvación. Y el mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque es el evangelio, es el tiempo de salvación, es el tiempo de acercarse a Cristo Jesús, porque el tiempo se está acabando. Amigos que me están escuchando, el tiempo se acaba. Ahorita hay oportunidad todavía de que usted pueda entrar al arca de Dios, al arca de la salvación, antes de que se cierre la puerta. Por eso es que hay una urgencia que Dios ha puesto en mi corazón para que yo le anuncie, para que yo le avise de que usted busque al Señor Jesucristo, para que usted no nomás crea, sino que haga un arrepentimiento y una conversión en su corazón. Pero fíjese, muchos venían, pero como digo, muchos vienen a Él, pero no creen. ¿Por qué? Porque falta de fe, incredulidad. Acuérdese la parábola del sembrador. Muchos reciben la palabra con gozo, pero la semilla muchas veces no da raíz y cuando sale el sol la seca. Muchas veces y también vienen las aves del cielo y se comen la semilla porque no hay profundidad. Pero como digo, el pueblo de Israel salió de Egipto, fíjese que es figura del mundo, por mano de Moisés, figura de Cristo. Pero como digo, de la mayoría, Dios nos hará, por eso quedaron postrados en el desierto. Qué triste, hermano, de haber salido, de haber conocido, experimentado el poder de Dios, quedarse tirado en el desierto. No haber experimentado lo que es la tierra prometida del Canaán, el Canaán espiritual, en su vida, en la vida del creyente. Jesús ofrece la vida. Él es la fuente de vida para el alma, el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que, y nunca me canso de decirles, ¿por qué? Porque es necesario que usted, amigo que no conoce de Jesucristo, que el hombre sin Dios, la persona no haya aceptado a Cristo Jesús, su espíritu está muerto. Usted necesita ser vivificado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios entre en su corazón para que pueda usted pasar de muerte a vida, para que sus ojos espirituales se abran y usted pueda ver y entender el reino de Dios. Que pueda usted deleitarse, que ese río de agua, esa fuente de agua pueda brotar, que es el río del Espíritu de Dios, que le da vida. Así como un árbol que crece y crece fuerte con hojas verdes. ¿Por qué? Porque dentro de su ser corre ese río de agua viva que le da vida, alegría, gozo, paz, bendición. Pero si quiere, sigamos, amigos y hermanos. Vamos a seguir aquí, tal vez con el texto siguiente. Usted conoce esta historia de memoria, fíjese. Por eso lo pongo ahí. Juan. Fíjese, Juan 4. Podemos leer del 5, fíjese, pero no lo voy a leer todo.
porque ya esto muchas veces. Fíjese, Juan 5, no vamos a leer tal vez el primero o segundo pasaje, pero no vamos a leer todo. Usted ya conoce esta historia de memoria, pero dice la escritura, Juan 4, 5, fíjese. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno de Jacob, que había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Pero ahí donde dice el 7, los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria se acercó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Usted ya conoce la historia, no vamos a tener mucho, va. Pero el propósito de Jesús, el cual él fue allí a Samaria para que esta mujer pudiera beber de esa agua que Jesús ofrecía, que era la vida del Espíritu Santo. Usted conoce que Jesús puede ver la sed de esta mujer en su alma, la sed, la angustia que ella tenía en su ser. La mujer pensaba que ella estaba hablando de la sed física, aunque Jesús tenía sed físicamente, va. Pero el propósito de Jesús por la cual fue a ese lugar para poder llevar el agua que él ofrece, que es la salvación, la vida eterna en el Espíritu. Si supieras quién es el que está aquí y qué es lo que te ofrece, tú le pedirías a él agua. Es lo que Jesús te lee ahí ese capítulo, amigo. Yo no puedo detener por el tiempo, va. Pero Jesús puede ver la sed que esta mujer tiene en su alma. Había sido despreciada. Qué no dicen de esta mujer, fíjese. Que era una cualquiera, que uno esto va. Jesús le empieza a ver, le empieza a ministrar del alma, fíjese. Usted conoce la historia que ya esta mujer creyó y fue a anunciarle a todo a ese pueblo y todos creyeron, fíjese, en Jesús. Hasta le pidieron que se quedara. Porque creyeron. No nomás creyeron, sino que abrieron su corazón. Y la diferencia a los judíos, a los fariseos, a los maestros de la ley que se encontraban en el templo, fíjese. Fíjese lo que los fariseos, los maestros de la ley, ellos estaban cerrados en su soberbia, en su orgullo. Porque ellos pensaban que por el conocimiento que ellos tenían de la ley mosaica, por el cumplimiento que según ellos hacían humanamente, los ritos, las ofrendas, ellos pensaban que con eso les bastaba para salvarse, con lo que ellos conocían, fíjese, y no querían recibir el arrepentimiento de pecados que ofrecía Jesús. Ellos se creían superior. Y a Jesús lo miraban, nosotros somos maestros, ¿y quién es? ¿Que quiere enseñarnos a nosotros? Y nosotros somos los maestros de la ley. No recibían el mensaje de Jesucristo. Pero Jesús estaba llevando algo más que palabras, sino él llevaba el espíritu, llevaba la vida para el alma que ellos no podían dar, fíjese, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si quiere, sigamos, amigos. Pues, como le digo, no vamos a tener mucho. Pues si quiere, leamos, ya les puse aquí el texto, pero Juan 4:13, fíjese. Usted conoce esto, usted le hace capítulo, no voy a tener mucho en esto porque ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Pero el 13, fíjese, Juan 4:13, Jesús le contestó, todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en un manantial de agua que brota, dándole vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu te da vida, te vivifica. Él sacía y llena ese vacío que el hombre tiene. El ser humano lo buscan los placeres, lo buscan las mujeres, buscan el deleite en lo material. ¿Por qué? Porque no entiende, no puede visualizar, no puede entender que esto es espiritual. Buscan ganarse el mundo y no entienden que esto es espiritual. Lo que el alma necesita es volver a la vida, volver a su creador, juntarse con él, con el Espíritu de Dios, volver a adorar a Dios. Es lo que se ha perdido en el ser humano. Desde que el pecado fue introducido en el Edén a través de Satanás, por la desobediencia del hombre, usted sabe que, y siempre no me canso de compartir esto, amigos, que Adán era un ser espiritual.
Tenían un alma espiritual, tenían el Espíritu de Dios. Pero cuando desobedeció, cayó en pecado y su espíritu murió. Y el alma se deformó, se fue degenerando por los placeres de la carne, fíjese. El pecado entró en la carne, afectó el alma. Y a través de la descendencia de Adán, pues se llenó el mundo. El hombre es un ser caído que necesita una vez más volver a ser restaurado. Y solo a través del Espíritu de Dios cuando tú lo recibes. Porque te digo, no nomás es de creer, porque dice que Satanás cree, o los demonios creen y tiemblan. No se trata de creer, sino que hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Y que tú recibas al Espíritu de Dios en tu vida para que puedas experimentar la verdadera salvación. Que tú puedas ser restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Como le digo a los líderes judíos, los maestros de la ley, se consideraban ellos pues que no necesitaban un arrepentimiento que Jesús ofrecía, fíjese, porque ellos se creían pues superior, si se pudiera decir espiritualmente, pero espiritual ellos no tenían nada. Ellos creían que lo que ellos cumplían humanamente les bastaba para salvarse. Y Jesús les vino a decir, les vino a demostrar que estaban erróneos, que se iban a perder, porque estaban cerrados en su orgullo, en su soberbia. Y muchas personas hoy en día están así, en su conocimiento, en lo que ellos piensan, o en lo que ellos opinan, o de lo que ellos han aprendido, en lo que les enseñaron, lo que es la religión. Que con eso les basta. Pero no se trata de que solamente creas, sino que te conviertas, que bebas. ¿Y cómo se bebe del agua que Jesús ofrece? Cuando tú te humillas delante de Él. Cuando tú reconoces que tienes que arrepentirte. Porque si vives o sigues una vida como la llevas, te vas a perder. Te vas a perder. Y bien triste, como te digo, el tiempo es hoy de que tú puedas entrar al arca de salvación, que es Cristo Jesús, antes de que esa puerta se cierre. Como digo, ellos confiaban en sus ayunos, en sus sacrificios, en el conocimiento que ellos tenían de la ley. Y ellos pensaban que con eso les bastaba para ser salvos. Pero Jesús les demostró ahí que para salvarse tenían que creer en Él. Y ahí es donde se quedaron por su soberbia, por su orgullo. Y muchas personas hoy así son. Yo ya soy parte de esta religión, yo ya creo. Sí, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. No has experimentado dentro de esa agua que Jesús ofrece. Tu alma está necesitada. Tu alma está necesitada. ¿Usted sabe para qué fue hecho el infierno, amigos? ¿O para qué es el infierno? Muchos le temen al diablo y no le temen a Dios, fíjese. Pero ¿quién es el que tiene el poder para hacer que tu alma se pierda en el infierno? ¿Quién es el que del poder? Te hago la pregunta. Dios es el poder. Dios es el que trae el castigo, no Satanás. Satanás está condenado y va a ser destruido al final de los tiempos. Él ya está sentenciado. Pero el que va a juzgar todo, el que va a traer el juicio va a ser Dios por la desobediencia del ser humano. Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles que le siguieron. El hombre voluntariamente se va al infierno porque ellos eligieron ese camino. El hombre. Pero Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos alcancen la salvación. Por eso es que Él se entregó a sí mismo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura del Señor. Pero ¿qué más dice aquí? Si quiere, sigamos. Pero aquí, si quieres, brinquemos.
Fíjese, aquí vamos a leer otro ejemplo. Aquí vamos a ver Juan capítulo 3, versículo pues 3, fíjese. Aquí Jesús, fíjese, Jesús le dijo, aquí Jesús está hablando con un maestro de la ley, fíjese, religioso, un fariseo, era maestro de la Torá, fíjese. Pero dice, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te extraes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Fíjese, el viento sopla por donde quiere y aun que oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Fíjese lo que, como le digo, este era maestro fariseo, fíjese, pero él había creído en Jesús y por miedo de que sus compañeros religiosos lo vieran hablando con Jesús, fue de noche, a escondidas. Como digo, muchos se avergüenzan de confesar su fe. Él ya había creído, pero le estaba diciendo, ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? El que no nace del agua y del espíritu. Claro, se refiere al bautismo en agua, pero también al espíritu de Dios, al nuevo nacimiento en el espíritu. Es lo que la religión no enseña, lo que la religión no te dice. La religión más te tiene entretenido que calentando las bancas ahí. Pero como te digo, dice la escritura que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hay muchos creyentes, muchos que creen en las iglesias, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento, no, mucho más, no tienen ni idea de lo que es el Espíritu de Dios, lo que te da vida. Por eso hay, fíjese, el 5, Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos se van a quedar? ¿Cuántos no van a poder entrar? Muchos le van a decir, Jesús, yo creí en ti. Sí, pero no naciste del agua ni del Espíritu. Usted se bautizó, pero no nació del Espíritu de Dios. Usted nomás pertenecía a un grupo, pero no tiene vida. Lo que produce el Espíritu de Dios es interés de buscar a Dios, de tener comunión, de empezar a dejar lo que a Dios no le agrada. El Espíritu de Dios te cela por dentro. Se empieza a formar la imagen de Cristo en tu ser. El Espíritu es Dios, es Cristo. Y se empieza a formar la imagen de Dios en tu alma, en tu ser. Empieza a haber una transformación divina en tu corazón. Lo que la religión nunca va a entender. ¿Por qué? Porque están encerrados aquí. En su orgullo, en su soberbia. Pues, si quieres le voy a leer un texto más aquí. No sé si es este. Pero si quieres sigamos leyendo el Juan 3:5. Fíjese, el 7 si quiere leamos. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Como les digo, usted dice, pues yo ya estoy viejo, pero usted tiene que nacer en el Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que nacer, tiene que ser recibido, y solo a través del arrepentimiento. Usted ya cree en Dios, qué bueno. Tal vez usted está en una religión, cree en Dios, pero de nada le sirve si no va a haber un verdadero y una conversión.
Conversión es volverse de sus malos caminos, de las tinieblas a la luz, y solo el Espíritu lo puede hacer, porque esto es algo que se hace adentro del alma, del corazón del ser humano, no por méritos humanos, esto es solo por el poder de Dios, que puede transformar a la persona. No es por méritos para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Ahí está, fíjese. No te extrañas el 7 de que te diga, todos tienen que nacer nuevo. Pero les voy a dar otro versículo, fíjese. Vamos a ver Proverbios 27, 19. Proverbios 27, 19. Ahí está, Proverbios 27, 19, que dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Otra versión dice lo que hay en el corazón. Pero dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja lo que hay en el hombre. No sé si usted entiende el versículo. Usted cuando está en un río, usted se asoma en el agua, usted puede ver su rostro. Así es lo que hace la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Usted puede reflejar, usted puede verse lo que hay dentro de su ser, en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo lava, la palabra lo limpia cuando usted la cree. Es la diferencia que usted crea la palabra de Dios, el agua de vida, el agua de Dios, el agua de vida es Cristo Jesús. Solo el Espíritu te puede dar la vida, amigo que me estás escuchando. Por eso Satanás tiene el odio de Satanás, amigo, que él no recibe. Claro, él fue condenado por su rebelión, por su soberbia, por su orgullo. Para él no hubo una oportunidad como la tienes tú. Él odia a la humanidad. El interés de él es que no aproveches la oportunidad que Dios te está dando. Él no la tuvo y te odia por ello. Te odia porque tú vas a alcanzarlas. Tú tienes las puertas abiertas de salvarte y no puedes visualizar, no puedes entenderlo por tu soberbia, por tu orgullo. Y él va a hacer lo necesario para destruirte, para que tú nunca creas en este mensaje de salvación. Esa es la tarea de Satanás, destruirte. Porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles que cayeron, que lo siguieron. Pero la humanidad se va a ir, por miles y miles de personas se van a perder. Porque no quisieron creer a este mensaje de salvación. Pues les voy a dar otro ejemplo, fíjese. No sé si este pasaje, ya lo leímos. Pero fíjese, otro pasaje de la Escritura, Lucas 16, 23. Dice, mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos. ¿Pero qué? Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y Lázaro sentados a su lado. Entonces hay un lugar donde van los muertos, donde están sufriendo. Fíjese. Lo dice la palabra de Dios, la Escritura. ¿Qué es lo que pasó? Que el rico había muerto. Y dice que apareció ¿dónde? Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, sufría. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Pero fíjese lo que está haciendo el rico que había muerto. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Qué es lo que está pasando ahí entonces? Este rico está sufriendo en el infierno. Está en una llama de fuego, quemándose. ¿Qué es lo que se está quemando? Si el cuerpo no está ahí. El cuerpo está en el sepulcro. Su alma tenía sed, tenía memoria.
quería agua, pero el agua no la aprovechó cuando estaba vivo. ¿Entiende esto, amigo que me está escuchando? Cristo no te ofrece agua literal, te da agua espiritual, te ofrece el espíritu, la vida, para hacer tu alma la salvación. Él pide el agua, pero ya era demasiado tarde. No entendía aún, porque su alma estaba sufriendo. Pide el agua física. Aún no entendía este rico, fíjese, en el infierno, pero tenía el conocimiento, sabía que había desperdiciado la oportunidad y anhelaba tener otra oportunidad. Lo torturaba en lo que se acordaba él de que no aprovechó la oportunidad. Pero está ahí, fíjese. Entonces, tu padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en tu vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y usted, de modo que los que quieren pasar aquí y allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico le dijo, te suplico entonces, Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llames la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ellos tienen los escritos por Moisés y los profetas, que les hagan caso. Pero estaba sufriendo en ese lugar del infierno. ¿Le dieron agua? No recibió agua. ¿Recibió misericordia? No recibió misericordia. Su alma estaba sufriendo y quería agua. El agua del Espíritu, el agua de la palabra. Pero se había cerrado la puerta, la oportunidad para él. Yo no te traigo una religión, te traigo la vida, la salvación a través de Cristo Jesús. Él es la vida, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la puerta a la salvación. Él es la respuesta a tus necesidades que tú has estado buscando en lo material, en el dinero, en los placeres de la vida. Él es la respuesta que tú necesitas para tu alma. La necesidad que puede salvar tu alma, sanarla de todas esas heridas que has pasado. Él es la salvación. Este rico desperdició la oportunidad. La puerta se le cerró. El tiempo se le acabó. Él era rico. Y los placeres de nada le sirvieron. Los deleites. Ahora se lamentaba haber desperdiciado la oportunidad. Claro, Lázaro era pobre, pero era rico en el espíritu. Tenía la salvación. Él no solamente había creído, sino que se había arrepentido y se había convertido. Pero si quieres, sigamos. Abraham le dijo, ellos tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. Fíjese, el rico quería que Lázaro fuera a hablarles. Pero fíjese la pregunta del rico, fíjese. El 27, el rico le dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Él se acordaba de su familia. Él estaba muerto en el infierno, sufriendo. Pero se acordaba de sus parientes que estaban vivos. Donde tengo 5 hermanos, para que les llames la atención. Y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. No sé si tú tienes hijos, tienes esposa, tienes familia.
Y tal vez eres el responsable que ellos se pierdan y te vas a lamentar. Abraham dijo, ellos ya tienen los escritos por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. ¿Usted cree que si un muerto se le aparece, usted se va a arrepentir? Le hago la pregunta. Tal vez usted se muere de miedo si un muerto se le aparece. Pero fíjese, porque es lo que está pidiendo el rico. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece a ellos, se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Pero hay un muerto que ya resucitó y tampoco creen en él. Se llama Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. No esperes que venga un familiar que ya murió, porque si no crees en Jesús, de nada te vale. Jesús ya fue a las profundidades del infierno y le arrebató las llaves a Satanás de la muerte. Satanás no te puede matar a menos que tú te vayas en plan de desobediencia, porque el pecado trae su consecuencia. Cristo es el dador de la vida. Él dio su vida y la volvió a tomar. ¿Para qué? Para que tú no te perdieras, para que tú alcanzaras la salvación. Pero Jesús resucitó y te ofrece la salvación a ti, amigo, que tú puedas recibir de esa agua que Él ofrece, que es el Espíritu Santo de Dios. La vida en el Espíritu es lo que Él te ofrece. Si alguno tiene sed, que venga. Si alguno cree en mí, que venga. Y si alguno tiene sed, que beba. Que reciba el Espíritu de Dios. Y solo se puede recibir cuando un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Como te digo, muchos se van a perder que crean en Jesús en las iglesias. No te digo, los demonios creen en Dios y tiemblan. Satanás cree en Dios, pero no se va a salvar. Porque Satanás está interesado a que nunca haya una restauración espiritual entre el hombre y Dios. Que no haya vida espiritual entre el hombre y Dios. Aún dentro de las iglesias, los creyentes. Satanás lo que quiere es destruir la relación entre el Hijo de Dios y su Creador. Si quieres, sigamos, hermano, ya se nos acabó el tiempo. Fíjese. Vamos a leer aquí rápidamente. Génesis 26. Pues leamos desde el 12, Génesis 26, 12. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado, llenándolos de tierra. Por fin Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar. Allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Pero yo quiero que tú entiendas que el propósito de Satanás o lo que Satanás desea, amigo,
que tú, y esto ya para los hijos de Dios, que tú pierdas esa relación entre Dios, la oración, la vida. Satanás busca tapar el pozo donde tú sacas el agua. Y me estoy refiriendo al agua espiritual, porque hay un río, hay un manantial de agua que brota, que fluye dentro del creyente, del Hijo de Dios, el que ha habido, el que ha creído, el que se ha arrepentido y el que se ha convertido, ha recibido el Espíritu de Dios, y dentro de su interior hay un río de agua que corre, que fluye para vida eterna. Y Satanás lo que busca es tapar con tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, busca taparlo con la humanidad, con carne, con los placeres, con los deleites. ¿Por qué? Porque te tiene envidia, te quiere destruir. Y él busca la manera de tapar, de tener la vida en el espíritu, la cual tú gozas, en la cual tú te deleitas con tu Creador. En este tiempo, en tus últimos tiempos finales, quiere hacerte perder la oración, la comunión con Dios, el ayuno. Es cuando el pueblo de Dios necesita despertar y entender que estamos en el último tiempo, los tiempos finales, en la cual tú tienes que mantener ese río, el fluir del Espíritu de Dios, que tú puedas tener vida en el Espíritu. Amigos, si tú entendías lo importante de este mensaje, de esta palabra y lo que Jesús ofrece, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El fluir del Espíritu Santo de Dios en su ser, en su alma. Yo quisiera hacer una invitación para todas las personas, y yo no te vengo ofreciendo una religión, no. Esto es una relación con el verdadero Dios, el creador del universo. Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Él te ofrece el Espíritu de Dios, la vida eterna, la salvación. No desperdicies lo que el rico desperdició. Y aún se está lamentando haber despreciado esa oportunidad tan valiosa que tuvo mientras estaba vivo. Aún está sufriendo en esa llama de fuego en el infierno, deseando saciar su sed, su alma, cuando tú la puedes recibir gratuitamente al Espíritu Santo. Solamente tienes que hacer esta oración, olvidándote de tu orgullo, de tu concepto, de lo que te han enseñado de la religión, y solamente cree en esta palabra. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en este momento te quiero pedir perdón por todos mis pecados, porque soy un pecador. Reconozco que he vivido una vida de desobediencia, sin entender en mi capacidad humana de lo que tú brindas, de quien tú eres. Pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te invito a ti, Cristo Jesús, para que tú entres en mi corazón, para que tu Espíritu Santo vivifique mi vida, mi alma, y me dé vida. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, sin duda, tú has pasado de muerte a vida. Tú has recibido al Espíritu Santo de Dios. Tú vas a sentir la paz de Dios en tu ser. Lo que el Evangelio, lo que Cristo Jesús ofrece es la salvación, el perdón de los pecados. Tal vez tú te sientes como que estás en las nubes. ¿Por qué? Porque la opresión satánica ha sido quitada de tu vida, ha sido removida por el poder de la sangre de Cristo Jesús en tu vida. Lo que tú tienes que ir y buscar un lugar donde congregarte, buscar a Dios, en la cual tú puedas ir creciendo en una relación con Él.
donde puedas tener una relación, donde el Espíritu puede ir llevando tu alma a la restauración, donde la imagen de Cristo se vaya formando en tu ser, que ese río empiece a fluir. ¿Por qué? Porque como leímos en el proverbio, no sé si lo pongo por aquí, es decir, bendito, Proverbios 27:19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Pero esa agua que es el Espíritu de Dios, te puedes ver, es el espejo del ser humano. El Espíritu de Dios a través de la Escritura puede reflejar la impureza que hay en ti. Es el espejo del alma. Tú puedes ir cambiando, puedes ir siendo transformado. Amigos, si este mensaje no lo desperdicies, porque muchos se van a lamentar aquel día cuando les pasen este video, cuando se presenten delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios en aquel día. Con esta me despido. Dios me les bendiga y recuerde, Cristo viene. Hasta la próxima. Gloria a Dios.